Yo les agradezco mucho a la mesa esta situación en que me adelantan, porque esta era la peor presentación que yo podía hacer y al final. O sea, era totalmente poco optimista. En cambio, en este momento va a quedar Palma detrás mío, así que ya se minimiza un poco el impacto, porque era el cierre casi del módulo de la mañana, lo cual era un poco terrible. De hecho, el título que me pusieron también, voy a hacer el comentario de la presentación, me pusieron eco y resincronización que hay de nuevo a favor nuestro. O sea, también podríamos hacerlo igual que el doctor Arias, en que yo le podría decir que no hay nada y terminado. O sea, podría ser eso solamente, pero vamos a hacer una pequeña revisión de lo último que hay desde el año 2013. Si nos remitimos al año 2010, en que se elaboraron estas guías, que corresponden a las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca y la aplicación de la terapia de resincronización, se enfocó en esa época a las indicaciones, las recomendaciones que ustedes pueden ver ahí, clase 1A, el hecho que tengamos un paciente en insuficiencia cardíaca en clase 3-4, fracción de eyección menor de 35%, los criterios clásicos, QRS mayor de 120 milisegundos y con terapia médica óptima. Esto entonces hay un acuerdo, un consenso en qué es lo requerido para que el paciente se beneficie con el tratamiento de resincronización. Ahora, cuando seleccionamos el grupo de pacientes con QRS mayor de 150 milisegundos, lo estamos solo seleccionando en el grupo que tiene clase funcional 2. O sea, nos exige para que tenga un mejor resultado la resincronización en los pacientes en clase funcional 2, que nosotros el QRS sea de mayor duración. Y eso está entonces recomendado como clase 1 y evidencia A. Esto es el consenso internacional al respecto. Ahora, si nos vamos a los últimos trabajos que tenemos publicados, que son los más importantes, el año 2013, se presentó este trabajo y se publicó en septiembre del 2013 y se presentó como un avance en el Congreso Europeo de Cardiología, que es el ECO-CRT, que es un estudio multicéntrico, con connotados ecografistas incluidos, está el doctor Gorzan III, y que definió su objetivo de estudio en evaluar los efectos de la terapia de resincronización sobre la mortalidad y morbilidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca debida a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en aquellos que, como correspondía, estaban en tratamiento médico óptimo y que tenían QRS angosto. O sea, este era el gran nicho que todavía nos podía quedar de evaluación de estos pacientes. Ya sabíamos que los que tenían QRS anchos reunían todos los requisitos para resincronizarse. El tema era evaluar si estudiando la evidencia de asincronía o de disincronía en pacientes con QRS angosto íbamos a poder tener un beneficio en el tratamiento de estos pacientes. La hipótesis de estudio de este grupo fue que la resincronización reducía la morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia sistólica crónica con QRS ancho, esa era la base del estudio, pero que si le agregábamos la disincronía mecánica, que también se producía en pacientes con QRS angosto, sugería entonces que esto podía ser potencialmente útil. El trabajo se randomizó y se realizó entre el año 2008-2013, entre 115 centros de Estados Unidos y todos estos lugares que ven ustedes ahí. La clase funcional era de la clásica, 3-4 de la asociación de la New York Heart Association. La fracción de eyección fue menor de 35, el QRS se definió por ellos en menor de 130 milisegundos y con un diámetro de ventrículo izquierdo mayor de 55. La evidencia de disincronía segmentó entonces el grupo y se estudió, una rama del estudio fue con el resincronizador en on y otro en off. O sea, todos tenían resincronizador, pero en alguno estaba apagado. Y el objetivo de estudio fue muerte por cualquier causa
o primera hospitalización por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Del total de 1.680 pacientes se excluyeron inicialmente 825, después solo en 821 se obtuvieron implante exitoso del TRC y de esos 809 al final se randomizaron en dos grupos casi similares, 405 y 404 pacientes. Estos fueron seguidos en 19.4 meses, ECO se realizó en los sextos y 12 meses del estudio. Los criterios ahora de disincronía, que ese era el punto importante, a pesar del prospect, que después lo voy a esbozar también, se decidió que el criterio de sincronía iba a ser el retardo en las paredes opuestas septal y lateral mayor de 80 milisegundos. Esto es un criterio un poquitito más exigente que el basal que tenía estudio prospect, que era mayor de 60 milisegundos. El speckle tracking también se realizó y se definió como retardo mayor de 130 milisegundos entre la pared anteroseptal y la posterior. Los resultados, y aquí es donde empezó la catástrofe, porque efectivamente aquí tenemos muerte por cualquier causa y en el grupo resincronizado, está acá, era mayor las muertes, 116 pacientes, versus el grupo que estaba con el resincronizador apagado, 102. Y cuando lo desglosábamos por hospitalización, endpoint, o por muerte de cualquier causa, era peor. O sea, teníamos 45 pacientes versus 26, con un 11.1% de mortalidad de cualquier causa. Eso. Y si después nos íbamos a muertes por eventos cardiovasculares, lo mismo. También predominaba en el grupo de los resincronizados y el seguimiento, la falla cardíaca, también se produce en similares proporciones. Insuficiencia cardíaca, ahí. Mayor los eventos que se ven en el grupo de resincronizados. Por lo tanto, este estudio fue abruptamente interrumpido con esos resultados, lo cual fue dramático para los estudios de sincronía del punto de vista ecográfico. Así que esto fue la otra gran lápida que hemos tenido en el tiempo. Las conclusiones de este estudio fue que en pacientes con insuficiencia cardíaca y QRS menor de 130 milisegundos, la terapia de resincronización no reduce las tasas de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca y puede incrementar la mortalidad. O sea, bastante suave en la conclusión. Entre las probables causas se puso por los autores de que a lo mejor se consideró que una de las causas podía ser el efecto proarrítmico de estos dispositivos o que efectivamente solo en los QRS menores de 150, en los mayores de 150 era donde se conseguía mejor eficacia. El segundo gran estudio de este año 2013, que es un grupo menor de pacientes que lo he estudiado en el anterior estudio que presenté, es este que se denomina The Narrow CRT Study, y lo hicieron los italianos, y fue publicado en abril, o sea, fue unos meses previos al anterior. Y este, lo van a ver ustedes, que reunía otros requisitos. De partida, ellos definieron un QRS mayor de 120, para prescribir TRC, eso es lo que se recomendaba. Y ellos ingresaron entonces a este grupo los que tenían menor de 120 milisegundos. Y además, otro criterio diferente al ECO-CRT era de que tenían cardiopatía isquémica todos. Y además se podía estudiar la disincronía mecánica con algunos de los criterios que van a ver ustedes. Los endpoints también variaban. Los endpoints ya no era mortalidad. Este fue básicamente la aplicación la evaluación del estudio y fue la respuesta clínica compuesta, que significó apreciar mejoría del paciente en su condición clínica sin cambios o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y como endpoint secundario solamente la sobrevida acumulativa después de una hospitalización o muerte por insuficiencia cardíaca.
La selección de pacientes, como ustedes pueden ver ahí, teníamos la diferencia que eran todos con cardiopatía isquémica, la fracción de eyección igual, y el intervalo del QRS, ahora el corte fue menor de 120 milisegundos. La clase funcional de estos pacientes fue menor, o sea, no eran 3, 4 como en el anterior, eran 2, 3. Se excluyeron entonces los pacientes con FA persistente y expectativas reducidas de vida a 1 año. Los resultados de este estudio muestran que 23 de 56 pacientes mejoraron con la terapia de resincronización su calidad de vida y 9 de 55 mejoraron con la estimulación dual solamente. La sobrevida después de la hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca no mostró diferencias en este estudio significativas entre las dos ramas. Y el criterio compuesto de sobrevida, muerte, fibrilación ventricular y descargas apropiadas, mostró mejor sobrevida en el grupo sometido a TRC. El estudio original partió seleccionando todos los pacientes que requirieron DAI entre el año 2008 y el 2010 y de aquellos seleccionaron al final en los que detectaban disincronía solo 120. O sea, el número total de pacientes era evidentemente menor. Y las formas de estudio eran similares al otro previo. La evaluación ecográfica, ¿cómo se definió? Asincronía o disincronía con Doppler tisular. Se registraron las velocidades sistólicas peak y el time to peak en la pared lateral y septal, o sea, en eso estamos de acuerdo, y se definió como tiempo de retardo mayor a 60 milisegundos, o sea, un poco más reducido que en el anterior. En el grupo sometido a TRC, entonces, se observó un incremento significativo de la fracción de eyección y una reducción significativa de los volúmenes de fin de sístole. Y no se observaron cambios significativos en los volúmenes de fin de diástole. Disminución también se observó significativa en el retardo intraventricular con la evaluación ecográfica. Y la discusión final con los resultados finales que ponen los autores, que los resultados parecían sugerir que en pacientes con QRS normal la disincronía mecánica se asocia a un pronóstico deleterio y esto puede ser efectivamente corregido por la terapia de resincronización con un mejor pronóstico clínico. O sea, esto fue en abril y en septiembre salió el siguiente estudio que yo ya les mostré, que era absolutamente deleterio. Si nosotros revisamos la forma en que ellos evaluaron los criterios de endpoint, el score clínico compuesto en el cual los que estaban con terapia de resincronización mejoraron. Acá los que están mejorando son los de color blanco, ahí según eso están mejorados con respecto al grupo que no usaba TRC y los que quedaron sin cambio están casi en un porcentaje parecido en los dos grupos y el espacio que efectivamente se reduce el total de pacientes que se empeoran. Y cuando se habla de clase funcional también tenemos una cosa parecida, se mejora aumenta el número de pacientes que cambia en un nivel la clase funcional. Y los que son de 2 niveles, por lo menos, de cambio casi no se ven. Así que eso fue un resultado clínico positivo. Como conclusión, entonces, del Narrow-CRT, en comparación con la terapia de resincronización y la estimulación bicameral, el TRC mejora el estatus clínico en algunos pacientes con cardiomiopatía isquémica y síntomas leves, o sea, en clase 2 o 3, QRS angosto y disincronía mecánica. Esto fue absolutamente enterrado por el estudio que ya habíamos visto previamente. Acá yo les había puesto una cosa de recordatorio solamente, que es lo que pasó con Prospect, para los que no se acuerdan, que fue el único estudio multicéntrico que revisó todos los criterios de asincronía ecográfica, revisó 12 criterios, y los cuales, a pesar de ser un gran multicéntrico, no llegó a ninguna conclusión. Eso fue en el año 2008, y nos, enterró un poco el tema del Doppler tisular, porque básicamente las formas de evaluar asincronía con las formas tradicionales, que significaban modo M, pulsado de midiendo los dos tiempos preyectivos, eso incluso tenía más valor que los tisulares,
También enterró, puso otra lápida sobre el índice de Yu, que era la desviación estándar de los retardos de los tiempos sistólicos de cada pared. Todo eso se perdió en el año 2008. A pesar de que los resultados clínicos del grupo en el Prospect claramente tenían mejoría clínica. O sea, los parámetros del score clínico mejoraban los pacientes sometidos a terapia de resincronización y también el otro criterio que era la reducción de los volúmenes de fin de sístole. Pero lo que no era capaz el eco era de poder definir qué pacientes iban a responder y qué pacientes no. O sea, en ninguno de estos pacientes pudimos tener valores que fueran estadísticamente significativos. En la era post-Prospect, que fue estos últimos entonces 3 o 4 años, se evaluaron múltiples otras técnicas de imagen. El interés, digamos, se concentró en la resonancia magnética, en el speckle tracking, que podía ser un factor que nos pudiera ayudar, el strain y la cardiología nuclear. Todos se incluyeron en el tema de tratar de evaluar cuáles eran los potenciales respondedores. Pero, ¿qué pasó? Conclusión de todo esto es la frase que tengo al final, solamente que aún hay que determinar el valor real de todas estas tecnologías mediante técnicas aleatorizadas. Lo que pasa es que al final todos los laboratorios se comparan solo con sí mismos. Y aquí tenemos todos laboratorios individuales con preparación propia de los especialistas que están desarrollando esta técnica, donde se comparaban consigo mismo y consigo mismo tenían excelentes resultados. Pero cuando esto lo difundimos y hacemos un multicéntrico, no tenemos ningún resultado, ninguno. O sea, solo, y por eso que sigue habiendo producción, que de hecho en algunos trabajos que leímos ahora último, efectivamente la discusión dice que ¿por qué seguimos haciendo los mismos trabajos? O sea, todos siguen produciendo lo mismo. O sea, diciendo, speckle tracking en mi laboratorio me funcionó regio. El estudio de esto y puntual, punto, también me funciona regio. Pero resulta que después nos tratamos de poner de acuerdo en un multicéntrico y no tenemos nada en la mano. Entonces, ¿qué tenemos al final? Y esto es lo lamentable para la ecografía. No lo hemos podido demostrar de que servimos. En el año 2012, este es el estudio, el consenso europeo, en que se reúne el comité que se dedica a insuficiencia cardíaca con el de arritmias y deciden elaborar estas guías, donde lo penoso es lo que está destacado. Dice, en el preimplante del resincronizador, ¿qué se recomienda? Lo que está en rojo. Evaluar, dice, con un ecocardiograma para cuantificar fracción de eyección y medir los tamaños cardíacos y la función. Muy general. Después, previo al alta del paciente, se recomienda para ver si tienen complicaciones del implante. Y en las recomendaciones tardías se podría incluir para ver las respuestas o que correlacionemos lo funcional con los síntomas usando la evaluación entonces de la función cardíaca del paciente con eco. Y podría ser útil, que es la frase que está al lado, la recomendación de usar la medición o el ajuste de los parámetros de BB y de AB con eco. Podría. O sea, ni siquiera en este minuto hay mucho trabajo que ya dicen hay que tener una estandarización rígida, poner el BB en 0 y el AB en tanto y punto. Y con eso suficiente, ni siquiera nos motivan, digamos, a intentar seguir haciendo nosotros la técnica. Como tema sin resolver, les puse lo que ya habíamos dicho, que la cantidad de estudios que hay en este minuto no se logra demostrar que sirvan. Las técnicas ecográficas han tenido una increíble variabilidad inter e intraobservador, con el mismo observador incluso. El hecho, le han echado la culpa en varias oportunidades a las diferentes plataformas, o sea que las grandes empresas han desarrollado software propios en los cuales cada uno se ha especializado en su propio software, por lo tanto tampoco conversan entre ellos. No son comparables el que se formó en General Electric versus el que se formó en Philips, o el que se formó en Siemens, el que se formó en Toshiba. Y por lo tanto,
cuando tú ves el prospect, por ejemplo, aparece que Siemens al final eliminaron todos los exámenes hechos por Siemens. O sea, o la calidad, o el método, el sistema, el software no reunía todos los requisitos. Entonces, no tenemos plataformas que sean comparables al final. Entonces, lo que ha hecho cada laboratorio es especializarse más en un solo software. Y al final, que a pesar de todo todavía no disponemos de una definición basada en criterios precisos y reproducibles de sincronía mecánica, y no la gran variabilidad de datos que todavía obtenemos. Así que, lamentándolo mucho, tengo que darles esta mala noticia. Así que, menos mal que no fui la última. Hasta luego.